una constatación, sea en Francia, en Europa, en el siglo XIX, en América Latina hasta el siglo XX, la mayoría de las obras de historias se dedican, apuntan al cuadro nacional. No por casualidad. Es que el gran problema de las burguesías de inspiración liberal que llegan al poder desde el fin del XVIII hasta el principio del siglo XIX, tienen como meta principal de constituir estados-naciones. Para eso, intentar fundamentar una legitimidad de esos estados-naciones, tratando de convencer a los pueblos, las poblaciones que pertenecen por debajo del Estado-Nación a un pueblo-nación. De ahí tantos esfuerzos, porque en la identidad bien se sabe que una parte de la identidad es tener un pasado común, supuestamente común. De ahí tanto esfuerzo de escribir historias nacionales. Lo cual tuvo sus intereses, indudablemente, pero también sus límites. No voy a entrar en la polémica de saber si el Estado-Nación es realmente del pueblo-nación o de solamente las élites que controlan y dirigen el Estado-Nación. Lo podremos enfocar quizás en la discusión. Pero, en todo caso, a nivel metódico, uno de los inconvenientes de ese acercamiento nacional, sino nacionalista, es que muchas veces explica muy mal la relación de esos estados con sus regiones y localidades. A pesar de que eso sea un problema decisivo para la articulación política del territorio y de la población. De ahí que hasta en historias nacionales y hasta nacionalistas, al paso hay 2 o 3 páginas sobre el cambio de legislación en cuanto a municipalidades, en cuanto a organización regional, si serán gobernadores, prefectos, según el caso. Pero siempre regiones o localidades visto desde el poder central, cómo articularla para tener el control, pero sin mayor interés sobre lo que pasa adentro de esas regiones, adentro de esas localidades. Y ahí encontramos, por supuesto, el defecto de historiografías manipuladas por élites dirigentes a nivel nacional. El problema que tienen que resolver es cómo consolidar el encuadramiento del territorio y de las partes que lo constituyen. Y 2, por ser elitistas, esas historiografías poca atención prestan a lo que desde hace ahora 20 y 30 años se llaman los estudios de los subalternos, subaltern studies. Y claro, en caso de América Latina, la mayoría de los países latinoamericanos accediendo a la independencia con bases industriales todavía muy frágiles, lo esencial de la población popular es campesina, indígena, mestiza, blanca, pobre, pero es campesina. De ahí que tenemos la paradoja de historias nacionales, cuyos pueblos son mayoritariamente campesinos hasta 1950 y no más, y donde los campesinos parecen no tener ninguna actuación histórica propia. Lo único que cuenta son los próceres de la independencia, edificarles estatuas, organizar ceremonias con los chicos de las escuelas, escribir libros donde aparecen Bolívar, San Martín, no sin razón, pero solamente hay 2 o 3 páginas, por ejemplo, sobre las independencias,
independencia, donde aprendemos que también esos generales de la independencia a veces manejaron guerrillas populares. Ah, ¿quiénes eran esas guerrillas populares? Guerrillas populares. Además, que muchas veces se les presentan como las bases del caudillismo. Para encuadrar esas masas populares en armas, la única solución era la dependencia vertical de un poder carismático sobre esas masas sublevadas. Y en la medida que avanza el siglo XIX y se consolida poco a poco la Estado-nación, las regiones, las localidades casi desaparecen de las historias oficiales. Salvo caso que una rebelión más fuerte que las demás provoca trastornos en la gestión centralista del conjunto. El único momento de existencia de los subalternos es cuando tienen suficiente fuerza para sublevarse y perturbar el orden establecido. Si no, no se habla de ellos, o muy poco. De ahí el interés, siendo, lo repito, esos pueblos esencialmente campesinos hasta 1950, más o menos, de bajar a lo regional y a lo local, si queremos captar ahí la acción de otros actores históricos que no sean solamente de la élite nacional en la capital, sino también élites regionales, élites locales y también los subalternos regionales y locales. Entonces, si bajamos el análisis hasta lo regional y lo local, podremos identificar actores históricos generalmente olvidados o desdeñados por las historias oficiales. De ahí que, más allá de las élites criollas, conservadores o liberales, y sus clientelas politizadas inmediatas, generalmente en las capitales, eventualmente la acción de unos extranjeros que supuestamente aportan la modernidad desde afuera. Si bajamos a las historias regionales, vamos a poder captar élites regionales desde la capital, actuando desde la capital provincial, prefectos, gobernadores, caudillos regionales, sus clientelas en la capital regional y los intermediarios que sirven para articular esa élite regional con su campo. Según el caso, comerciantes, familias influyentes, caciques, hacendados. Y si bajamos más bajo, hasta las historias locales, particularmente en caso de la parte rural de la población mayoritaria, ahí vamos a captar, según el caso, indios o campesinos pobres, autoridades comunales y o municipales, según el caso, hacendados y dueños de plantaciones que manejan la parte de la mano de obra campesina en sus formas propias, muchas veces bastante cerca de relaciones de tipo casi feudal. También no olvidemos que hay ciudades, y ahí también vale bajar hasta lo local, el barrio. Barrios populares, plebes, populachos, pormenoristas, y cuando aparece la industria, los primeros núcleos proletarios obreros, vamos a captar mecanismos de cómo manejar esas masas urbanas pobres, clientelas políticas urbanas, clientelas legales o
familiares, partidarias u otras, privadas también. Y hoy, bajando a lo local en lo urbano, vamos a captar también otros actores populares de importancia, las maras, las delincuencias populares, los tráficos de drogas. De ahí que no es poca cosa, porque pensándolo, si a lo mejor las historias nacionales, las mejores, nos dieron el esqueleto general del cuerpo social, la carne de ese cuerpo, la vamos a captar más precisamente bajando a lo regional y hasta lo local. Y vamos a descubrir algo que por lo general las historias liberales positivistas del siglo XIX y desde Nierl, que en esas masas regionales o locales hay actores históricos generalmente ignorados por las historias nacionales. Actores históricos, por supuesto, cuando se producen grandes rebeliones que sacuden el sistema. Y eso hay unas páginas en las historias nacionales. Pero actores históricos más discretos, cotidianos, la reproducción económico-social, las relaciones interindividuales o grupales que fundan las llamadas costumbres populares, que son normas de comportamiento. Otra que la que pretenden imponer desde arriba las élites criollas de inspiración liberal conservadora. Entonces, eso en cuanto a lo presente. Pero por recurrencia en la historia también el historiador tiene que preocuparse de los subalternos y de las élites locales y regionales en el pasado. Solamente voy a presentar un esquema, ¿no? En el momento de la conquista, ¿cuáles fueron el papel de los encomenderos que tienen una encomienda local, de los caciques indígenas frente a la conquista? Resistencia, alianza, colaboración, eso merece interés. Y en cuanto a los indios del común, que eran indios del común en el periodo prehispánico y que siguen siendo indios del común después de la conquista, ¿cómo reaccionaron? ¿Hasta dónde los textos consienten en darnos luces al propósito? Desde rebeliones, generalmente las primeras antifiscales contra las medidas fiscales de la corona de España, de los encomenderos de los conquistadores, pero también otras, más sordas, discretas, que se prolongaron hasta el siglo XXI. Permanencia frente al catolicismo de las llamadas costumbres religiosas indoamericanas, de costumbres de origen africana, a pesar de ser muy reinterpretada aquí en América por los afrodescendientes esclavos, pero que se recompusieron culturas parcialmente africanas, americanizadas. Todo eso merece un gran interés si nos interesamos al hecho que, si creemos, como creo yo, que son las masas que hacen la historia. Pero no basta de afirmarlo, hay que analizar cómo la hicieron la historia. Y no solamente los momentos heroicos de rebelión, no, también en lo cotidiano, lo cual hace que hoy existen costumbres populares en América Latina que se gestionaron lentamente o rápidamente, según el caso, desde el momento de la conquista, y que acabo de dar una serie de conferencias a un grupo maya en Guatemala y tuvimos una discusión muy interesante, que es la costumbre maya que pretenden restaurar los
los mayistas hoy. Y yo de insistir como francés, ojos, compañeros, compañeras, son ustedes mayas, pero no son mayas de antes de la conquista. Son mayas reinterpretados al principio del siglo XXI. Y en forma provocativa, para que me entiendan bien, yo les pregunté, ¿ustedes están para la restauración de los sacrificios humanos en pie de las pirámides? Yo no. A pesar de mi simpatía para el pueblo maya. Bueno, fue una forma de provocarlos, ¿no? Entonces, claro, maya de hoy no es un maya del siglo XV. Hubo toda una modificación. Y eso también tenemos que entender, comprender. Y eso también merece la atención del historiador, por lo menos al igual de la historia de las élites criollas. O latinas, cuando son latinos que toman el poder, desplazando las viejas familias. Digo, desplazando, no eliminando. Acabo de venir de México y de Guatemala, digan que digan, a pesar de la Revolución Mexicana, a pesar de la modernidad y de la revolución liberal de Barrios en 1870, hay unas familias criollas que siguen bien el poder económico y entonces el poder político. Los Beltrán, etc., no son latinos. Y ahí también hay el riesgo de unicizar en forma abusiva la visión. Es cierto que hubo un desplazamiento de familias criollas, eliminación no, y ciertamente no en Guatemala. México es más discutible. Entonces, a lo largo del periodo colonial, lo mismo. Severo Martínez, en el caso de Guatemala, insisto con razón sobre la patria del criollo. No hay duda que la audiencia de Guatemala colonial es la patria del criollo, para el criollo, hecha por los criollos. Pero por debajo, hasta Severo Martínez, con honestidad intelectual, señala que por debajo existían indios, latinos, negros, y que eso formaba parte también de la patria del criollo. Entonces, bajando al nivel de lo regional y de lo local, se percibe mejor ese proceso de larga duración, de la llamada latinización, por ejemplo, en Guatemala. Eso no se hizo de un golpe del día a la mañana, sino lentamente, insidiosamente y permanentemente, tenazmente, a lo largo de 4 o 5 siglos. De ahí que si existe un problema latino en Guatemala hoy, el historiador tiene que ir a analizar de dónde viene y cómo se hizo. Y claro que cuando encuentro como historiador los archivos generales de Centroamérica, un censo tributario de fin del periodo colonial, según el cual 40% de la población guatemalteca sería ya latina, me parece quizás exagerado, pero es una indicación que ya el proceso no es de ayer, sino que remonta muy lejos. Y como mañana quizás podré señalarlo, cuando tengo datos de historia regional y local, hasta puedo fechar el momento donde el tal o cual pueblo aparecen los primeros latinos como. Al partir en antiguos pueblos indígenas, los latinos, según el caso, son 2, 3 familias, no más. Pero poco a poco invaden, ocupan el centro del pueblo con sus tiendas y a partir de esa postura comercial, invaden poco a poco las tierras y todas las actividades de intermediación del pueblo indígena, la relación con el comercio y el Estado central. Pero lo revocaré mañana esto. En el momento de las independencias criollas, por supuesto, la decisión final perteneció a la élite que tenía las herramientas necesarias para ejercer el poder, la cultura, el dominio de la escritura y de la lectura, y
una cierta experiencia política restringida pero real en los cabildos, en las audiencias. Pero también se produjeron guerrillas de independencia. Y hay un problema. ¿Dónde vamos a captar esas guerrillas más allá de las 2 páginas de las historias nacionales oficiales? Bajando a lo regional y lo local, tratando de ver cuántos eran los guerrilleros, de qué medio sociológico salían, indios, ladinos pobres, ladinos ricos, y 3, porque al final, a pesar de su sublevación, el poder les fue confiscado por las élites criollas. Mismo problema en Francia con la Revolución Francesa. Fue a la vez una revolución burguesa y una revolución popular. Pero al final la revolución popular fue confiscada por la revolución burguesa. Hubiera que ver en otros países de Europa también cosas un poco similares, ¿no? Como por ejemplo la resistencia del pueblo español a los ejércitos franceses de Napoleón fue confiscado al final por la élite aristocrática española, cuando la lucha fue realmente popular. Bien, y eso, claro, lo podremos mejor captar si consentimos a bajar nuestro nivel de análisis a lo regional y a lo local. En cuanto a lo largo del siglo XIX, principio del siglo XX, hasta más o menos los años 50, 60, digamos, para ser un poco esquemático. Muy interesante. Uno, como en la construcción del Estado-Nación criollo, el Estado-Nación tuvo que negociar, diga que diga, su relación centralista con los poderes locales y regionales. Ahí donde existían todavía población indígena, las antiguas comunidades indígenas, las reducciones, tratando de sofocarlas, suprimiéndolas de la legislación, no tienen existencia legal, pero sí siguen existiendo. Y eso se jugó a nivel de lo local. Y a nivel de lo regional, como a los antiguos corregimientos o otras subdivisiones administrativas coloniales se vinieron a superponer a nivel de lo local las municipalidades, a nivel de lo regional las gobernaciones o prefecturas. En caso de los altos guatemaltecos, no por casualidad, donde el gobernador era un coronel, vale decir que la población indígena vivió desde la independencia hasta Arbenz bajo un régimen de administración militar. Y veremos que todavía la burocracia del Estado siendo poco desarrollada, el poder del coronel gobernador era casi absoluto en su región, a la condición que él obedezca al gobierno central, por supuesto. Pero de hecho, todos los actos ejecutivos regionales, en el caso de los altos guatemaltecos, son actos militares. Mandamiento de trabajos forzados se envía al ejército, tributación indígena, cuando hay resistencia se envía al ejército, es un régimen de administración militar, no es un régimen de administración civil. Y entonces eso nos lo dicen las historias oficiales nacionales. Bueno, el prefecto, olvidando de señalar que es un coronel, detalle. Coronel que actúa como un militar, no digo obligatoriamente muy feroz, pero con el autoritarismo militar. Y eso cambia un poco la figura de la articulación de la sociedad, de los subalternos indígenas con el Estado central. De ahí que, claro, se quejan por 1950 que hay una ruptura entre el pueblo indígena y el Estado, pero lo han fabricado durante 150 años, esa situación. Y eso no lo se pudiera captar, sino bajando a nivel de lo regional y de lo local. Y claro, también
a pesar de la aparente sumisión global de los campesinados pobres o indígenas o no, reacciones de los subalternos que eso por lo general son totalmente olvidadas de las historias nacionales nacionalistas. Esas formas no poco visibles, pero de resistir, de objetar el levantamiento del tributo indígena, utilizando todos los recursos judiciales para retardar el momento de pagar el tributo. Eso no es una rebelión armada, pero es una forma de resistencia. También, frente a esos criollos generalmente liberales y anticlericales, las formas religiosas del mundo indígena de resistir defendiendo su religión, aparentemente católica, pero muy mezclada de elementos reinterpretados, parcialmente heredados de la antigüedad precolonial. Y eso, para captarlo, hay que bajar hasta los archivos de las cofradías indígenas, muy local, ni siquiera un pueblo, un segmento de pueblo, una cofradía. Y ahí, analizando en detalle esto, se capta esas formas sordas de resistencia, que claro, no registran la historia oficial. A lo peor hay una línea, se notó que hubieron resistencias. ¿Cuáles? Misterio. Bueno, y eso se puede captar solamente si se baja hasta el nivel de lo local, de lo regional. Y desde 1950, 60, ustedes son mejor situados que yo para analizar eso, pero hasta, y supongo que ya uno se preocupa de eso, porque la implantación del FMLN más en el Morazón que en otra parte de Salvador. Hay una razón local, regional. Quizás la habilidad de los líderes del FMLN, aquí, en Morazón, pero también la población. Yo recuerdo cuando fui a visitar amigos exguerrilleros en el Alto Morazán, la frontera de Honduras, se notaba una actitud popular, campesina, pobre, algo diferente de otras partes de América Latina. Eso era resultado de la predicación del FMLN, sin duda, pero también que habría que analizar por qué esa gente allá fue más abierta a las propuestas revolucionarias que en otras partes. Eso es el caso de Salvador, que ustedes conocen mejor que yo, pero el caso de Guatemala es evidente. Y mañana lo rehablaré cuando hablaré de mis libros de Sarcadaja, del Quinche Oriental, señalando solamente para hoy, ¿no?, que esa región, supuestamente la más tradicionalista, la más clericalista, la más costumbrista, fue una de las más afectada por la represión militar. Lo cual significa que el EGP o el CUC tuvieron más impacto, porque ese cambio de actitud en la actitud general de la población indígena del lugar. Eso merece análisis. Y ahí se lo podrá explicar si sentimos a bajar hasta el análisis hasta el nivel de lo local y lo regional. Entonces, el tema siendo el interés de, empiezo más o menos a haber empezado a responder a la pregunta, pero la discusión después permitirá aclarecer más. Y ahora, no son solamente generalidades, es también la experiencia acumulada por un viejo historiador de pelo blanco que sí se dedicó una parte de su trabajo de investigación durante su vida a historias locales y regionales. Al partir, ahora recordar, lo has dicho, ¿no?, que mi tesis de doctorado en la Sorbona fue una historia global, la historia del neolatifundismo republicano en el Perú de la independencia hasta 1930. Pero hasta
tomando ese tema nacional, regional andino, tuve que bajar para ilustrar con casos concretos, locales o regionales. No solamente de rebeliones indígenas, por ejemplo, de rebeliones de esclavos negros, que generalmente no pasan en el nivel local o regional, salvo el caso de la gran rebelión de Tupac Amaru, que es panandina, pero ya es anterior, es fin del periodo colonial. Pero si no hubiera bajado mi análisis para aclarecer lo que fue el neolatifundismo republicano en general, con casos concretos de ahí, en Piura, en Chiclayo, tal hacienda pudo agradecerse en tales condiciones. Y el caso detallado local aclarece la problemática general nacional. Porque ahí se ve cómo concretamente en el terreno funciona la aplicación de una ley votada por el Senado peruano. Y, claro, lo que no dice la ley, formulada en términos generales, con principios generalmente humanistas, pasando a lo local, la cosa parece mucho más concreta y mucho menos edificante. De ahí el interés también de bajar a lo local hasta para temas nacionales y yo diría hasta para temas mundiales. Si mis estudiantes de París 7 me empujaron más allá de ser un latinoamericanista, de empezar un primer bosquejo de la historia de la mundialización, tuve que explicarles la mundialización desde por lo menos la conquista de América, que ya la mundialización está en marcha, sino por la expansión del cristianismo, del islam, que también son fenómenos mundiales y mundializantes. Pero si quería ilustrar eso más allá de las generalidades, por casos concretos, hasta en ese tipo de curso tuve que bajar. En tal caso, así se presentó la cosa, en tal localidad, en la India, en China, en Europa, en América Latina, en África. Lo cual da más relieve a la demostración de poder apoyar el argumentario sobre casos concretos, regionales o locales. Eso dicho, ¿qué tipo de historias regionales o locales intenté hacer? Unas en el mundo andino, porque yo soy un andinista antes de ser un mesoamericanista. Estudié personalmente, en detalle, la historia de un pueblo indígena del Alto Valle de Chancay en el Perú, desde la conquista hasta hoy, bajando a los archivos municipales de las cofradías religiosas indígenas de ese pueblo, y así pude reconstruir como San Juan Uchucuanico, que así se llama. Tuvo una historia de larga duración donde se entremezclan elementos de rivalidades precoloniales, incaicas, preincaicas, de lucha entre grupos étnicos vecinos para control de territorio y de camino de intercambios, guerras, hasta guerras, en ese valle que se escalona de 800 metros arriba del nivel del mar hasta casi 6.000 metros, los Andes. Existen, los arqueólogos han descubierto unos 60 fortificaciones preincaicas, lo cual demuestra que había luchas que los españoles al momento de la conquista supieron utilizar a su favor. Desde ahí, las luchas entre los atavíos. ¿Cómo puedo fechar el momento donde esos grupos étnicos pierden su identidad étnica bajo la influencia del corte por reducciones indígenas impuestas por el español? Uno. Y dos, cuando los últimos recuerdos de sus creencias preincaicas
desaparece alrededor de 1650, cuando se disuelven las últimas cofradías indígenas que mantenían un cierto recuerdo de recorridos rituales en la región. De ahí que yo diría son desculturizados alrededor de 1650. Y tienen que pasar al régimen común de comunidades indígenas controladas por la Corona de España y por la Iglesia de manera muy estrecha, muy fuerte. Y a partir de ese momento tienen sus conflictos, pero que son conflictos en cierta forma similares a los campesinos de Europa. Defender su territorio comunal contra la otra comunidad, en competición al lado. Existe eso también en Europa, sin religión incaica, ¿no? Y tres, cómo eso desemboca cuando penetran en forma más acelerada el capitalismo mercantil hasta en esos pueblos marginados después de la conquista, de la independencia, como eso va a provocar cambios fiscales. Un Estado más burocratizado que necesita más dinero aumenta la presión, provocando rebeliones antifiscales y agravando las contradicciones, ya no entre grupos étnicos, sino entre pueblos indígenas. Al punto que se produce en la región una sublevación regional en 1882, dirigido por un líder campesino, quechua, Atahualpa, que va a necesitar la intervención del ejército. Ahí se articula lo local con lo regional. Crisis local y crisis regional hecha de múltiples crisis locales, pero que se conjuntan en un momento dado sobre un pretexto fiscal. Se pretende imponer a todos los pueblos indígenas de la zona una tributación mucho más fuerte, revuelta armada, y doblemente interesante porque ahí también hay una intervención en cierta forma de la mundialización. Uno de los lugartenentes de Atusparia, Ushku Pedro, es un obrero mestizo minero que aporta las dinamitas a la rebelión. Y ahí, minero quiere decir empresa minera extranjera. Mezcla de lo local, de lo regional, de lo nacional y de lo mundial en la misma rebelión. Y eso, en ningún libro de historia peruana, eso era descrito. Tuve que bajar hasta esos archivos muy localistas. Una cofradía indígena que es solamente una parte del pueblo. Archivos municipales del pueblo. Y después regresar a los archivos centrales a ver si algo actual aparecía a pesar de todo en dos líneas. Y claro, hay unas relaciones no tanto de los prefectos civiles, sino de los oficiales del ejército peruano que con cinismo y brutalidad testimonian de así encontramos ahí no solamente indios, pero mestizos vestidos a la occidental que manejan bien la dinamita, son peligrosos. Bueno, y ahí se aprende algo. Pero si yo me hubiera contentado de los archivos nacionales, no hubiera pasado de ese nivel de análisis. Eso fue un caso en un pueblo preciso de los Andes peruanos. Otro caso también peruano, en un ambiente muy diferente. Como saben ustedes, la costa peruana es desértica, pero cortada de valles regados. Y regados desde tiempos inmemoriales, mucho antes de los españoles. Y muy al norte del Perú, fronteriza con Ecuador, hay una provincia, la provincia de Piura, que parecía durante largo tiempo marginal, pero que tuvo en dos momentos su importancia en la historia nacional del Perú. Uno porque fue ahí donde desembarcó Pizarro antes de invadir el Perú, y dos, fue por esa
provincia que entró Bolívar desde la Gran Colombia para liberar el Perú. De ahí que en eso solamente era señalado la región en los libros de historia nacional. Y, por suerte, siendo profe, tuve un excelente estudiante franco-alemán que se dedicó, bajo mi dirección, a estudiar esa región. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, larga duración. Y ahí se ve otra cosa que Bolívar o Pizarro. Se ve una región marginal, pero donde aparece tardíamente un capitalismo algodonero relacionado con la Inglaterra después de 1850. Entonces, una región bastante rápidamente desindianizada después de la conquista en favor de un mestizaje y de la introducción de esclavos negros. De ahí un mestizaje de 3 razas que provoca un pueblo enajenado en las relaciones casi feudales de producción a favor de los hacendados, pero todavía haciendas de ganadería o de paniedad, no más. Primer momento. De ahí que ese pueblo mezclado, marginal, en el conjunto nacional peruano, ofrece poca resistencia en contra de Bolívar cuando Bolívar entra con sus ejércitos. Ni están francamente en pro, ni están francamente en contra. Se quedan globalmente indiferentes. Unos, los negros, se afilian a los ejércitos de Bolívar porque Bolívar les prometió la libertad en caso. Pero afuera de los esclavos negros, la adhesión popular es mínima. El rechazo también es mínimo, la indiferencia. Y después se instala la nación peruana, con conflictos de fronteras con el Ecuador, a repetición. Cada vez que una situación interna se pone difícil, se inventa una guerra con Ecuador, excelente escape, conocemos eso también en Francia. Cuando se desarrolla el movimiento obrero, por suerte hay el peligro prusiano, bueno, lo que permite domesticar el movimiento obrero. Una receta universal. Bueno,